Lo ganó Guatemala, señoras y señores, en un partidazo versus la selección de Jamaica. Ricardo Arjona le ganó a Bob Marley. Y en horas más tempranas, Panamá le ganó por una holgada diferencia, o por lo menos con varios goles que se anotaron en ese partido, a la selección de Guadalupe en un extraño encuentro. Pero, ¿qué fue lo que pasó en estos partidos? ¿Cómo quedó el grupo C? ¿Qué pinta tienen estas selecciones de cara a la Copa Oro y también a la vuelta de la esquina que están las eliminatorias mundialistas? Pues todo eso aquí te lo cuento. Mi nombre es Kilbert Rivera y bienvenidos a un nuevo video de Catra Food. Ok, Catras, empecemos por el partido que se jugó en horas más tempranas entre Panamá y la selección del Caribe Guadalupe. Un partido en donde en los primeros 20 minutos del encuentro Panamá ya lo llevaba 4-0. En ese momento creo yo que el partido se convirtió en algo extraño. Un partido raro porque Panamá daba la impresión que si seguía con el pie puesto en el acelerador, podía terminar el encuentro 6-7 o hasta 8-0. Muy temprano en el partido, Martínez ponía el primer gol del encuentro en el minuto 6 y posteriormente, antes del minuto 20, en los minutos 13 y 17, había un doblete de Díaz. Y un par de minutitos después, una jugada en el área de Guadalupe, penal para Panamá, y rápidamente en el minuto 22 lo convertían por gol. Guerrero tiraba el penal inalcanzable para el portero de Guadalupe y ya a estas alturas del cotejo Panamá lo iba ganando 4-0. Y bueno, en ese momento considero yo que la selección de Panamá se confió. Creo yo que le quitaron el pie al acelerador porque empezamos a ver un partido algo extraño. Un partido en donde siento yo, como les digo, que Panamá le quita el pie al acelerador porque empezó a haber unos síntomas como de sobreconfianza y empezaron a haber errores de todo tipo en ambas selecciones. Unos errores, hermano, infantiles de parte de Guadalupe que incluso miré, bueno, sé que todos vieron el partido, pero hubo un error que me pareció completamente irrisorio de parte de Guadalupe en un saque de banda, hermano, que el jugador de Guadalupe se lo tiró a los pies al jugador de Guatemala y posteriormente todos los jugadores de Guadalupe se quedaron parados mientras miraban cómo el jugador de viendo cómo el jugador de Panamá avanzaba con la pelota sencillamente. Y así como ese error, hubieron uno y otro. Tanto así que se contagió eso a la selección de Panamá porque sí miré que hubo un exceso de confianza y eso le permitió a Guadalupe, aún estando 4-0, tener bastantes oportunidades de gol. Y una de esas llegó en el minuto 29 en donde Le Bogné, o como se pronuncie, ponía un zapatazo, un golazo, vamos a decir que es un completo golazo, ponía en ese momento el 4-1 para Guadalupe y pues como les digo, Guadalupe después de ese gol tuvo más oportunidades. En unas apareció el portero de Panamá, pero se sentía que era por displicencia de Panamá, que se confiaron, como que decían, bueno, no importa, este equipo pues de alguna u otra manera les vamos a ganar. Y sí siento yo que hubo lapsos en donde se cometieron muchísimos errores en defensa de Panamá y obviamente una selección pues un poco infantil de parte de Guadalupe y pues el partido así se desarrolló, así se terminó el primer tiempo 4-1. Después en el segundo tiempo, en el minuto 71, David anotaba un gol de penal para Guadalupe poniendo las cosas 4-2 y es como les digo, el partido todavía como que Panamá no volvía a poner aquel pie en el acelerador. Creo yo que, repito y hago énfasis en esto, creo que hubo un exceso de confianza porque parecía que Guadalupe se quería poner al brinco, pero al final pues Panamá dio el golpe de autoridad al final, minuto 90 más extra y ponían el definitivo 5-2. Otra cosa también es que Panamá no es que se quedó sin generar, no es que solo Guadalupe atacó, porque también Panamá atacó y tuvo otras oportunidades claras de gol también, pero como vuelvo, repito e insisto, creo que fue un exceso de confianza que se notó tanto en el ataque como en la defensa, en donde le permitieron a Guadalupe anotar un par de goles y también en donde en el ataque fallaron algunas ocasiones. Pero bueno, Panamá inicia con un pie firme y inicia con un triunfo bastante importante y con un triunfo autoritario sobre la selección de Guadalupe. Pero antes de seguir con la información, mi hermano, lo único que te quiero pedir es que te tomes un segundito de tu tiempo y te suscribas al canal. Déjame acá abajo en la caja de los comentarios qué te parecieron los partidos de Panamá, el partido de Guatemala y cuál de estas dos selecciones crees que clasifiquen en la siguiente ronda o si pensás que ambas centroamericanas se clasificarán a la siguiente etapa. Y aparte de tu suscripción, de tu comentario y de tu like,
también comparte este video para que esta información le llegue a más personas y no tenés idea en serio de lo mucho que eso me ayuda para seguir creando contenido. Y ahora hablemos del partidazo que hubo entre las selecciones de Guatemala y Jamaica. Un gran partido, me gustó muchísimo, un partido que desde el minuto 1 miré el ímpetu de los jugadores chapines, salieron absolutamente con todo, sin guardarse absolutamente nada y eso me gustó. Durante el primer tiempo, Guatemala fue infinitamente superior a Jamaica, los asfixiaban, los corrían, presionaban arriba. En la defensa de Guatemala hoy fue una total muralla, hermano. Hoy la defensa de Guatemala para mí fue un partidazo, se la fajaron de una manera magnífica. El partido de Herrera, hermano, en esa defensa fue brutal, defendiendo, yéndose al ataque, generando peligro, fajándose absolutamente en todas las jugadas defensivas. Muy buen partido de parte de Herrera y de toda la selección guatemalteca. Incluso yo les voy a decir y les voy a ser bastante honesto que en el primer tiempo, yo viendo este partido y la cantidad de energía que estaba gastando Guatemala, dije yo, ojalá que Guatemala sepa golpear en el primer tiempo y se lleve una buena diferencia, porque no estoy seguro si este esfuerzo físico les va a valer durante los 90 minutos. Y esa superioridad de Guatemala se empezaba a ver en las jugadas de peligro y se empezaba a ver la presencia de Santis, que fue Santis anda en un nivel espectacular en Guatemala, porque anda que se la cree, anda que todas le salen. Anda que disparo que tira va al marco, porque tiene una primera oportunidad, que es una pelota, un centro que le viene, que le empalma, hermano, de primera, revienta el marco, pero lamentablemente para Guatemala Santis estaba adelantado. Pero ahí ya mirábamos la intención y ahí ya mirábamos la confianza que tenía el delantero Chapín. Pero como Guatemala era mejor en el partido, pues no cesaba en atacar, que hasta el momento, ojito, no es que Jamaica se estaba salvando. No es que Jamaica o que el portero jamaiquino estaba sacando pelotas. Hasta ese momento no. Creo yo que ese era el primer disparo que hacía Guatemala, excepto que hubo uno antes, que hubo un rezago, y el jugador Chapín, que ahorita se me escapa el nombre, díganme ahí en los comentarios quién fue, que le puso el pie y la pelota salió desviada por arriba del marco. No es que Guatemala estaba generando jugadas de peligro, pero se sentía que Guatemala estaba mejor en el campo. Se sentía que Guatemala era más peligroso al momento de acercarse al área rival. Se sentía que Guatemala tenía más oportunidades de abrir el marcador. Como vuelvo, les repito e insisto, no es que habían jugadas o que el portero jamaiquino estaba sacando, pero sí se sentía ese ambiente que Guatemala estaba cerca de abrir la portería jamaiquina. Y fue así como en el minuto 32, una jugada que se genera por la banda derecha de parte de Santis, que tira el pase y se mueve al espacio, le cae el jugador de Guatemala que le da un pase exquisito de taquito, cayéndole directo al pie o al espacio que estaba buscando Santis. Y lo magnífico de este gol es que Santis no lo duda. Santis no detiene la pelota sabiendo que viene la presión de la defensa y no le da tiempo al portero de acercarse a achicarle el balón y le empalma de primera, dejándola a un costado al lado derecho del portero izquierdo de Santis en la esquina baja, colocando un golazo para Guatemala, y pues que era la algarabía total en el estadio, que la mayor parte de la afición era 100% chapina. Y bueno, era algarabía total y así se iba el primer tiempo, con un Guatemala ganando el partido momentáneamente 1-0. En la segunda mitad, Jamaica intenta recuperarse, intenta salir y como que fue puteada que les ha de haber pegado el técnico, porque realmente en la primera mitad Jamaica fue completamente borrada por la selección de Guatemala. Y realmente de poco o nada le sirvió a Jamaica salir así en la segunda mitad, porque no le causó muchos peligros a una selección de Guatemala que estaba jugando bastante concentrada, y me daba la impresión que Guatemala estaba jugando totalmente a su tope físico, a su tope energético, a su tope técnico. Hoy miré a una Guatemala realmente como nos gusta ver a las selecciones centroamericanas. Un Guatemala que peleó cada pelota, que peleó cada minuto, que peleó cada segundo. Porque a veces, cuando en teoría o en papel sos inferior hombre por hombre contra otra selección, hay
hay un diferencial que muy pocos equipos lo ponen y es el que hay que poner, que es ese del que ponen las gallinas. Y hoy a Guatemala se le miró y se le miró de sobra, porque como les digo, un Jamaica totalmente desorientado, un Jamaica que ni siquiera lo miré yo, un Jamaica abrumado por la intensidad que la selección de Guatemala puso. Vimos definitivamente un Jamaica muy por debajo del nivel que se esperaba, pero no le quito mérito absolutamente para nada a Jamaica, a Guatemala, perdón, porque no fue que Jamaica quiso verse así, sino que fue que Guatemala lo hizo ver así. Si Jamaica jugó tan mal como jugó hoy o como se vio hoy, fue por el intenso partido que Guatemala le propuso. Si Guatemala entra al partido flojo, o entra débil, o entra timorato, o entra con miedo a proponer, Jamaica se lo come, porque técnicamente y hombre por hombre, Jamaica es mejor equipo que Guatemala. Pero hoy Guatemala entró 100% concentrado a hacer un gran partido. Guatemala sí sabía que esta era un duelo directo, que este era un duelo directo, que esta podía ser el partido o una final prácticamente que va a definir cuál de las dos selecciones sea la que avance a la siguiente ronda. Porque este es un grupo complicado, el grupo C, es un grupo donde está Panamá, Jamaica, Guatemala y la selección de Guadalupe, que evidentemente es la más débil de todas. Entonces yo creo que este duelo, Guatemala sí sabía la importancia que tenía y por eso fue que salió con todo. Mientras que Jamaica entró confiada, entró adormitada y pues Guatemala le pasó por encima. Hermanito, y algo que quería comentar, algo que me llamó poderosamente la atención. No sé, mis hermanos chapines, por dónde vieron el partido, pero yo lo miré por una televisora mexicana en donde estaba de invitado el Pescadito Ruiz. Y mira, loco, me pareció muy emotivo, muy bonito ver cómo vive estos partidos el Pescadito. Con aquella intensidad, se escuchaba cómo gritaba de fondo, ¡gol! Se lo dije, ¡gol! Y que brincaba y que saltaba y que socava y que cada falta, ¡no! ¡No hagas falta! ¡No! ¡Movete! ¡Reviéntenla! Loco, el Pescadito la estaba viviendo. Y esto me deja pensar, pues, que cómo eran esos jugadores de antes, cómo le ponían amor y pasión en la camiseta por representar la bandera de sus países. O sea, se nota. Y yo solo espero que eso se contagie a los jugadores actuales, porque a veces uno miraba a aquellos jugadores de otras épocas en cada una de las selecciones centroamericanas, que a veces da la impresión que eso sí le metían un poquito más de, ustedes saben, y pues hoy el Pescadito desde otro lado pudo defender su bandera desde otra trinchera. Y nada, únicamente lo quería comentar y un saludo para el Pescado Ruiz. Ahora vamos a hacer la dinámica que hicimos en el video anterior de vamos a dar un análisis de cómo se van poniendo estas elecciones de cara a esta Copa Oro y obviamente cómo van a llegar a la eliminatoria mundialista. Bueno, pues Panamá, nada que sorprender. Panamá, pues totalmente lo que se esperaba, una selección que se impusiera frente a una débil selección como la de Guadalupe, y pues bueno, me pareció que Panamá sigue estando prácticamente igual como empezó, favorita para clasificar de este grupo en la Copa Oro y obviamente favorita de cara a las eliminatorias mundialistas. Ahora, ¿qué podemos analizar de esta selección de Guatemala de cara a las eliminatorias mundialistas? Primero, en la Copa Oro, pues evidentemente es un triunfo sumamente importante que le da pie y medio en la siguiente ronda. Le da prácticamente medio boleto, como les digo. Este partido era importantísimo para Guatemala y Jamaica pues se durmió y Guatemala prácticamente le arrebata medio boleto. Entonces, en Copa Oro, pues yo veo obviamente a Guatemala con muchísimas posibilidades de clasificar a la siguiente ronda y pues ojalá que no se le mete el agua ni contra Guadalupe, ni muchísimo menos frente a Panamá, porque de nada va a servir este triunfo, versus Jamaica si no puede concretar versus Guadalupe y Panamá. Entonces creo yo que más que todo debe de asegurar el partido contra Guadalupe. Una vez asegurándolo, Guatemala prácticamente está del otro lado. ¿Y cómo queda para las eliminatorias mundialistas? Bueno, para las eliminatorias mundialistas, pues obviamente no cambia mucho visto lo hecho por Surinam el partido de ayer y como les digo, da la impresión de que Guatemala el partido de hoy da la impresión que es un tope, porque vos mirabas cómo corrían los jugadores que parecía que era su límite,
Parecía que estaban dejando absolutamente todo dentro del campo. Entonces, eso da la impresión, que Guatemala jugó su top este partido. Y eso no es malo, obviamente no es malo. Y hay que sacar las valoraciones positivas, que es que Guatemala en las eliminatorias debe de jugar así. Debe de jugar cada partido como que si no hay un mañana. Debe de jugar cada partido con esta misma intensidad. Debe de jugar esos partidos eliminatorios con esa defensa que fue prácticamente un muro el día de hoy. Porque si no lo hace así, si se despista, si pierde la concentración, si baja la intensidad, pues obviamente va a tener problemas. Entonces yo creo que Guatemala se mantiene o mantengo mi pronóstico sobre Guatemala para las eliminatorias, que va a ser una Guatemala que va a estar peleando el segundo puesto en el grupo que le toca, ya que en las eliminatorias está con Panamá, Surinam, El Salvador y pues Guatemala. Obviamente, como siempre se los he dicho, lo que aquí decimos simplemente es análisis sobre las cosas que vemos. Obviamente ninguno de los periodistas, creadores de contenido, ninguno es adivino. Y eso es lo lindo del fútbol, que uno puede decir el favorito es fulano, pero va a venir otra selección que también juega y que se puede imponer. Obviamente Guatemala tiene chances, claro que tiene chances, pero tampoco se puede negar que en ese grupo hay una selección favorita que es Panamá. Y es por eso que en esta Copa Oro es el mejor parámetro que tendrá Guatemala para ver si tiene para clasificar a un mundial, porque se va a enfrentar ante el rival directo que va a tener en las eliminatorias, que es Panamá. Entonces ahí se va a medir Guatemala y pues ahí vamos a ver de qué está hecha la selección chapina. Y esa es la importancia de que Guatemala le haga un gran partido a Panamá para llegar con muchísimos ánimos a esa eliminatoria, porque esta es la eliminatoria de Guatemala para conseguir por primera vez en su historia su boleto mundialista. Mi hermanito, y como siempre te lo he dicho, mi opinión no tiene por qué ser la tuya y tu opinión es interesante, así que déjamela acá abajo en la caja de los comentarios. Y si llegaste hasta este punto del video, no me queda nada más que agradecerte y pedirte que por favor te suscribas al canal, que le des like a este video, porque en serio te lo digo, no tenés idea de lo mucho que eso me ayuda para seguir haciendo videos como este. Te saludo, Kilbert Rivera. Hasta la próxima. Chau, chau.